Buenos días, vamos a comenzar con la clavícula y fracturas de clavícula. Primero vamos a hacer un breve repaso anatómico. Lo más importante de clavícula tenemos que saber que se trata de un hueso largo porque va a predominar una dimensión sobre las otras dos. Por otra parte, tiene una forma de S invertida y es muy importante tener en cuenta cómo la concavidad medial es posterior, ¿vale? Tengo medial, concavidad por detrás, convexidad por delante y si me voy a la parte lateral tengo concavidad por delante y convexidad por detrás. La parte más lateral, ¿vale? Estaría aplanada y la parte más medial es algo más cilíndrica. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que es un hueso axial, transmite fuerzas principalmente en la parte superior del cuerpo y, como estamos comentando, la parte medial va a articularse propiamente con la articulación esternoclavicular, forma la articulación esternoclavicular. ¿Con qué parte del esternón? Pues bueno, sería la parte de el mango, ¿vale? Tendríamos la parte de el mango o manubrio del esternón y tendríamos después la parte más lateral, sería aquella que se articula con la articulación acromioclavicular, con el acromion de la escápula. Tenemos que dividir tres partes, sería diáfisis parte central, tendríamos epífisis medial, epífisis lateral, la que se encuentra cerca de lo que sería la escápula, y va a presentar dos centros de osificación que vamos a ver a continuación. Los ponemos por aquí, los centros de osificación serían estos centros de osificación, que serían centros de osificación primarios que aparecen en la quinta, sexta semana de gestación aproximadamente. La clavícula es uno de los primeros huesos que se va a osificar principalmente en el desarrollo fetal y va a estar formado en primer lugar por lo que sería cartílago hialino para después pasar a través del proceso de osificación intramembranosa y la osificación endocondral en diferentes momentos ya en lo que sería el hueso definitivo. Tendríamos centros primarios, como estamos viendo, y centros secundarios. Los primarios es muy importante recordar que están en la zona de diáfisis, aparecen sobre la sexta semana de gestación, y tendríamos el secundario, tendríamos en la parte de epífisis medial. Esto es importante, ¿vale? Cuidado que tenemos que recordar si estamos en clavícula derecha e izquierda. En esta región estaríamos en zona medial, ¿vale? Centro de osificación aparecería esa epífisis medial cerca del esternón aproximadamente en la semana 18. Por otra parte, es algo reseñable y que tenemos que destacar, sobre todo para conocer cómo se producen las fracturas y la sintomatología que tiene el paciente, las inserciones musculares que vamos a tener a este nivel. Si nos venimos a la zona de la clavícula, simplemente recordar que tenemos inserciones en la extensión de la clavícula, en las cuales cabe destacar principalmente, por una parte, el deltoides. El deltoides, si nos fijamos, los tres vientres, tendríamos el vientre anterior, está insertándose en la parte anterior de lo que sería propiamente la escápula y extremo lateral tendríamos la parte lateral del deltoides estaría en acromion y esa parte más externa de la clavícula y tendríamos después la escápula en la parte posterior, el deltoides su parte posterior tendríamos en la zona de la espina escapular. Por tanto, vientre anterior es el que abarca esa parte lateral de la clavícula. En lo que sería la parte medial, vamos a tener, bueno, un músculo que es superficial, que es el platisma, un músculo muy fino, pero cabe destacar en parte medial principalmente por la parte inferior el pectoral y por la parte superior tendríamos el esternocleidomastoideo. Cabe destacar por la parte posterior la inserción principalmente del trapecio. El trapecio estaría en la región posterior y lateral. Las fracturas de clavícula pueden ocurrir en toda la extensión de la clavícula, como vemos en la imagen. Es muy importante ver dónde se produce la discontinuidad y por otra parte podremos destacar las causas que pueden generar ese tipo de fracturas. Pueden ser por golpe directo el 87%. Hay que tener mucho cuidado con las clasificaciones. ¿Por qué? Porque dependiendo del manual, dependiendo del profesor, nos pueden decir golpe directo, un golpe, impacto directo, pero no consideran la caída sobre el hombro y sin embargo hay manuales que la caída sobre el hombro sí lo consideran golpe directo. Vamos a coger lo mayoritario, lo que la mayor parte de manuales defienden, es el golpe directo, es el mayoritario con el 87% y es la caída directa sobre ese hombro, el impacto directo. El impacto indirecto sería pues que recibimos una lesión en propiamente la clavícula, pero por mediación de otro hueso que es el que recibe el impacto fuerte. Y cuando hay caída en extensión sería un 6%. ¿Vale? Hay otras, por ejemplo, secundarias a crisis convulsivas, por estrés,
tenemos que pensar un paciente que convulsiona muy fuerte tiene contracciones musculares muy fuertes. O, por ejemplo, una descarga eléctrica se contrae el músculo y podría haber una contracción tan sumamente fuerte que puede romper el hueso. Cabe destacar en epidemiología que casi hasta el 66% de las fracturas de clavícula tiene que ver con fractura del hombro, casi hasta un 12% del total de las fracturas ocurre en ese contexto. Pacientes jóvenes principalmente con actividad deportiva y cabe destacar sobre todo el número de hombres frente al de mujeres y es muy importante, que lo vamos a ver a continuación, cuál de ellas es la que más destaca según la localización. Medio, distal, proximal. Vamos a verlo aquí en imagen como la mayor parte de lesiones van a ser las de la zona media frente a la zona distal, que sería un 15%, frente al 85% del medio, y el proximal 1 a 5% aproximadamente. Por eso sería medio, después distal y después proximal. Tenemos que considerar que este tipo de fracturas podemos clasificarlos según las fracturas y clasificación tipo NER. Aunque lo vamos a describir más adelante, hay que saber que las de la zona media serían NER tipo 1, las de la zona distal NER tipo 2 y después tendríamos NER tipo 3. Simplemente vamos por orden de frecuencia de aparición de este tipo de lesiones. Es muy importante en la exploración de estos pacientes hacerla al detalle porque es una zona, primero, muy dolorosa, lógicamente. Por otra parte, tenemos que pensar que va a ser una zona inflamada y va a haber dolor que puede extenderse hasta el hombro. El paciente normalmente puede sentir que el hueso se mueve, que es inestable y vamos a ver muchas veces cómo puede haber una protuberancia o un bulto en el paciente, una deformidad. Es muy importante saber que el fragmento medial se va a desplazar postero superiormente. Esto hay que saberlo muy bien. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la inserción de esta forma del paciente, quitamos ahora el platysma, nos ubicamos en clavícula izquierda, el esternocleidomastoideo hacia dónde tira, hacia arriba y hacia atrás, con lo cual el fragmento medial va a ir hacia atrás, póstero y hacia arriba, superiormente. Y lo que ocurre es que en la zona lateral, como va a haber fractura, al nivel que sea, la zona más distal, lo que ocurre es que va a caer por el peso de la extremidad superior y por tanto va a desplazarse hacia adelante, antero y hacia abajo inferiormente. Por tanto, tendríamos porción medial de la clavícula fracturada, sería dirección postero superiormente y la parte distal sería antero inferiormente. Podemos verlo aquí al detalle, cómo tira por una parte el esternocleidomastoideo, ¿vale? Tendríamos la zona del esternocleidomastoideo. Por otra parte, nos indican el trapecio, pero tenemos que pensar que el trapecio tira un poco, ¿vale? Un poco, pero es que pesa muchísimo más directamente toda la extremidad superior. Las fracturas de clavícula proximal. En región proximal, muy importante visualizar siempre cuando tengamos las pruebas de imagen, ubicar dónde está ese tipo de lesión. Van a ser las más raras, las de cerca del esternón, no son tan comunes, principalmente pueden ocurrir en accidentes de alta energía, como cuáles, caídas de altura, desde altura, accidentes de tráfico, deportes, por ejemplo, de contacto, en accidente de tráfico, una persona que nos llega a urgencias porque se ha golpeado con el volante contra el pecho, por ejemplo, una caída de una bicicleta o una moto a gran altura, o por ejemplo, deportes de contacto como si fuera, por ejemplo, rugby. A veces es necesario hacer tomografía computerizada, sobre todo para ver la extensión de la lesión, ¿vale? La fractura, luxación esternoclavicular, es importante porque cuando hay una fractura de clavícula puede haber, debido al impacto, una dislocación, una luxación en la articulación esternoclavicular. Ese impacto directo puede influir, lógicamente. Y no confundir con lesión fisaria en menores de 25 años. En personas de menos de 25 años, el cartílago de crecimiento, también llamado fisis, en huesos largos, como es el caso de la clavícula, no está cerrado completamente. Entonces puede presentar lesión en esa zona, en esa placa de crecimiento. Un adolescente puede tener una lesión en placa de crecimiento y tenemos que tener precaución porque no implica que eso sea una fractura. Y el tratamiento va a ser diferente, ¿vale? Dependiendo si es una alteración de la lesión fisaria o si es una fractura. Por eso, cuidado con pacientes que nos llegan 20 años, 15 años y ya haya lesión a ese nivel. Por otra parte, el tratamiento tenemos que saber que la mayoría de las veces va a ser conservador. Es un tratamiento no quirúrgico. Principalmente utilizamos cabestrillo. Controlamos el dolor con analgésicos y vemos que se va restaurando poco a poco el hueso. Si la fractura no está desplazada, pues sería lo indicado. En el caso de una fractura abierta
o que pueda haber un compromiso nervioso o vascular, en esos casos optamos por lo quirúrgico. Fractura abierta a nivel proximal puede requerir muchas veces cirugía para limpiar la herida, estabilizar el hueso y muchas veces, lógicamente, con placa o tornillos. Si hay lesión de vasos y de nervios, por supuesto, tenemos que reparar la zona a nivel quirúrgico. En el caso de las fracturas diafisarias, las que ocurren en la diáfisis, en la zona central, tenemos que fijarnos en los extremos y después ver el desplazamiento, ¿vale? Estoy en zona central, solo que se ha desplazado. Bien, son las más frecuentes, ¿vale? Son las más comunes. Esto se debe principalmente a que la clavícula en esa zona, en esa región, es la zona más vulnerable. Es la zona donde más impacto puedo recibir de forma directa por caída. Por otra parte, niños y menores de 40 son las más frecuentes este tipo de lesiones, particularmente en este tipo de población. Muy típico en deportes tipo ciclismo, por el tipo de caída que recibe este tipo de paciente. Pueden ser simples, tendríamos multifragmentarias, simples involucran una sola línea, vamos a tener simplemente una línea de fractura, deja dos fragmentos, y multifragmentarias serían complejas, van a aparecer varios fragmentos en este tipo de pacientes. Por otra parte, podemos clasificar como no desplazada y desplazada. Muy importante esa distinción que hacemos en relación al centímetro, es decir, fractura no desplazada, aquellas en las cuales los fragmentos van a permanecer alineados. Ahora bien, si hay un desplazamiento de más de 1 centímetro, requiere un tratamiento intensivo, normalmente quirúrgico, y aplicamos bien placas, tornillos, ¿vale? Por eso nos lo ponen por aquí directamente, aparte de placas y tornillos. En el caso de fracturas abiertas, esto es muy importante, es importantísimo. Cuando nos ponen RAFI sería reducción y la fijación, ¿vale? Tenemos que hacer una reducción en estos pacientes y fijación. En fracturas abiertas, lógicamente hay perforación de la piel y es necesario limpiar y establecer ese alineamiento de los huesos. Si hay compromiso nervioso o cutáneo, tenemos que intervenir. Hombro flotante se refiere a fractura de clavícula que afecta a estructuras del hombro como escápula, como húmero y que haya mucha inestabilidad. Tiramos al quirúrgico. Esto hay que saber lo que es pregunta de examen. Acortamiento más de 2 centímetros en el sentido de que si hay una reducción de la extensión del hueso de 2 centímetros, quiere decir que los extremos donde hay rotura se han desplazado y hay una superposición. Toda la clavícula va a medir menos, porque este extremo tendría que estar aquí. Me estoy yendo 2 centímetros por encima, 1 centímetro, centímetro y medio. Ahora bien, si ese acortamiento es más de 2 centímetros, sería intervención quirúrgica relativa dependiendo si el paciente tiene también más sintomatología. Y alta demanda funcional, tendríamos que ver también, dependiendo del caso del paciente, si es necesario en deportistas, en trabajadores que requieren un movimiento completo del hombro, pues en esos casos muchas veces se requiere directamente cirugía. En los pacientes que tengan este tipo de fractura de clavícula, lo que tenemos que hacer es una reducción abierta y fijación interna em, con placa y tornillos. La reducción sería directamente hacer una incisión quirúrgica en ese paciente, accedemos a la fractura y recolocamos los fragmentos óseos. Y la fijación interna con placa y tornillos, lo que hacemos es fijar la placa. Al final es una estructura metálica que la colocamos en la extensión de esa clavícula, en la zona cercana a la fractura, y los tornillos simplemente nos ayudan a mantener alineada esa placa con los dos extremos del hueso. Aunque es un tratamiento muy efectivo, pueden aparecer complicaciones. Por ejemplo, molestias relacionadas con la placa de los tornillos. Puede ocurrir que haya molestias en este tipo de pacientes. Tendríamos después infección propiamente. Pueden aparecer infecciones asociadas a la propia incisión. Por otra parte, puede haber daños en nervios sensitivos sobre el platisma, que sería nada, un músculo muy superficial que habíamos visto previamente, sería el músculo que había retirado en la parte más superficial del cuello, y en esa región puede haber algún tipo de lesión. Tendríamos este músculo, perdón, sería el platisma, y puede haber daño en esos nervios sensitivos que pasan a ese nivel. Puede haber, por ejemplo, hormigueo, entumecimiento, puede haber dolor incluso en esa zona. Y es muy importante que pueda haber también daño en la vena subclavia. Es una vena muy importante que pasa cerca de la clavícula y que es responsable del drenaje del brazo. Si nos venimos también aquí directamente a ver toda la parte circulatoria relacionada con la clavícula, cuando hay una lesión propiamente en clavícula, tenemos que recordar la vascularización que hay. ¿Y qué ocurre? ¿Quién pasa por aquí? Pues por aquí tendríamos propiamente la vena
subclavia convirtiéndose en esta parte que sería vena axilar. Nada más que hay fractura diafisaria me puede lesionar esa vena. Es importante conocer esta parte porque puede dar hipotensión debido a hemorragias graves y complicaciones circulares importantes, ¿vale? En el caso de nada, simplemente recordar que esas molestias de placa y tornillos a veces nos lo pueden describir como que el paciente presenta dolor en la zona, que no puede mover bien el hombro. Tendríamos que considerarlo y tenerlo en cuenta en las complicaciones que nos puedan ir preguntando. Por otra parte, las fracturas de clavícula diafisarias tenemos principalmente que tener cuidado con la parte de pseudoartrosis, que es una complicación que ocurre cuando el hueso fracturado no se une correctamente, permanece separado y forma como una falsa articulación en esa zona. Entonces suele haber una unión hipertrófica y el problema es que los extremos fracturados permanecen sin soldarse adecuadamente y genera una limitación funcional en este tipo de pacientes. Es muy importante que pueda haber en esa zona hipertrófica tejido de cicatrización en gran cantidad y ese tejido de granulación puede ser tejido que limite, como decimos, la funcionalidad. Por otra parte, hasta un 25% fracturas, tratamiento conservador. El tratamiento conservador, como decíamos, es muy importante y en este tipo de fracturas eh, se puede tener, se puede realizar. Lo que pasa que la pseudoartrosis es un tipo de patología que suele aparecer en este tipo de situaciones, es decir, cuando hay tratamientos conservadores, es decir, el 25% de fracturas diafisarias que tratemos de forma conservadora acaban en pseudoartrosis, con lo cual precaución. Después, por otra parte, desplazamiento de más de 2 centímetros y los fragmentos óseos están desplazados más de 2 centímetros, ¿qué ocurre? Que hay mayor riesgo de pseudoartrosis. Si es multifragmentaria, más riesgo de pseudoartrosis. Y desplazamiento, que no haya contacto, también implica más riesgo de pseudoartrosis. Por ello, cuando sobrepasamos la distancia, cuando hay muchos fragmentos, consiste principalmente en valorar si es necesario la intervención quirúrgica. Solo el 50% de pseudoartrosis, aunque se vayan a producir, el 50% son sintomáticas, el resto no. Mucho cuidado no confundir con pseudoartrosis congénita. Esto sería importante diferenciarlo. La congénita es una condición rara, benigna, que nace una persona con una ausencia parcial de clavícula, es decir, está alterado el tercio medio y realmente no tiene nada que ver con ningún tipo de fractura. Sí que va a haber una limitación funcional, pero es por algo de nacimiento, no de ningún tipo de patología. Es una malformación rara, no hay antecedente traumático en esos pacientes, ausencia del tercio medio de que decíamos de la clavícula, hay deformidad a la hora de nacer y la mayoría son asintomáticos. El tratamiento sería tratamiento no quirúrgico en estos pacientes si no tienen sintomatología realmente en este tipo de pacientes. Esto nos lo pueden preguntar con un paciente que venga con una protusión y que no haya tenido ningún tipo de traumatismo, ¿vale? Que no tenga dolor, que pueda tener algo limitada la funcionalidad, pero principalmente edad pediátrica. Sería el caso típico que nos pueden preguntar. En el caso de las fracturas de clavícula distal, son las segundas más frecuentes tras las diafisarias. Por otra parte, raras en niños, es frecuente principalmente, perdón, que había saltado esta parte, más frecuentemente en pacientes con osteoporosis, es decir, el hueso está más frágil, más propenso a la fractura y es muy común en este tipo de pacientes. En niños, por ejemplo, aunque la fractura de clavícula es bastante típica, sin embargo, a nivel distal son bastante raras. Es más asociado a pacientes que tienen más edad por el caso que comentábamos de la osteoporosis principalmente. Por otra parte, importancia de la estabilidad ligamentosa. Nos ponen los diferentes ligamentos. Nos ponen por una parte ligamento conoide y ligamento trapezoide. Son ligamentos coracoclaviculares que teníamos en la parte inferior de la clavícula, ¿vale? Serían coraco porque van a la apófisis coracoides, que sería la parte anterior. Si nos venimos por aquí a la región muscular, bueno, vamos a poner esqueleto que se ve mejor de esta manera. Nos venimos a esta región y tendríamos de la escápula una prominencia que es la apófisis coracoides, por delante la acromion del lateral. Y si nos fijamos por debajo, tendríamos dos ligamentos que son los coracoclaviculares. Tendríamos el trapezoide, que sería más lateral, y más medial sería el conoide. Son importantísimos para la estabilización. En estos pacientes, si hay lesión en ese tipo de ligamentos, el problema es que perdemos la estabilidad
ligamentosa en esa región. Por otra parte, recordar que la clasificación de NER estábamos viendo que es imprescindible conocerla para saber la clasificación de las fracturas. Por una parte vamos a tener el tipo 1. El tipo 1 es una fractura que se produce en parte distal, pero por debajo del ligamento coracoclavicular, lo que significa que está fuera de la articulación acromioclavicular. Está fuera, no incluye los ligamentos y no afecta a estructura articular. Es decir, es una fractura extraarticular. La articulación acromioclavicular se mantiene, por tanto, intacta. ¿Vale? La acromioclavicular estaría sin ningún tipo de problema en el tipo 1. Por otra parte, tendríamos tipo, nos ponen distal, ¿vale? A esos ligamentos que comentamos, esta articular y la articulación intacta. La tipo 2, tendríamos que podemos distinguir dos subtipos. Bueno, la tipo 2 es un tipo de fractura, tendríamos la 2A y la 2B, que afecta a la parte distal de la clavícula y está por encima de los ligamentos. ¿Vale? La subtipo A, que estamos viendo en esta localización, la fractura ocurre cerca del acromio, que tendríamos por aquí, en la parte más cercana a la clavícula, desplazando la clavícula y afecta a la AC, es decir, que me estaría afectando a la articulación acromioclavicular. En este caso sí que se encuentra afectada y genera inestabilidad. En el subtipo B, lo que ocurre es que va a haber afectación, la fractura ocurre entre los ligamentos, es decir, que afectaría propiamente al ligamento coracoclavicular, se rompe y hay entonces un desplazamiento, ¿vale? Entonces, en el 3 está afectada. El tipo 4, perdón, el tipo 3, que lo tendríamos por aquí, que me lo había saltado, en el tipo 3 la fractura ocurre distal al ligamento coracoclavicular y en este caso está afectada la articulación. En el 3. En el 4 sería el pediátrico, se debe principalmente a afectación de la fisis, estaría alterada esa zona de placa o zona de crecimiento articular. Y después tendríamos la 5, sería aquella que hay un fragmento de hueso y ese fragmento de hueso afecta a la ligadura coracoclavicular. Es parcialmente inestable y tendríamos ahí el fragmento LCC. Son inestables tanto el tipo 2 principalmente como el tipo 5, ¿vale? Sin embargo, el resto no se consideran que sean inestables. Sí que hay que conocer muy bien estos tipos porque los suelen preguntar. Tipo 2, tipo 5 serían inestables. Por otra parte, en el caso del tratamiento, a nivel distal, el tratamiento principalmente sería conservador con cabestrillo y el tratamiento quirúrgico más de lo mismo. Fracturas abiertas, compromiso cutáneo, vascular nervioso, hombro flotante. Y si son desplazadas las inestables, sería relativo. Depende de cómo se encuentre ese paciente. Serían situaciones que puede ser que requieran cirugía, pero dependiendo de la gravedad, de la lesión, de cómo se encuentre el paciente. Después decir que podemos tener dispositivos rígidos, ¿vale? Placas y tornillos, o bien podemos utilizar elementos flexibles, alambres, suturas, dependiendo un poco de la situación en la cual se encuentre el paciente. Muy importante, como pacientes que tengan una lesión en clavícula, me pueden llegar con el pulmón reducido. ¿Reducido por qué? Porque estén sufriendo un neumotórax. Alrededor de un 9% de las lesiones de clavícula pueden provocar lesiones asociadas, principalmente lesiones que van a conllevar o conllevan, mejor dicho, la lesión de alguna costilla. Eso implica más riesgo de neumotoras, hemotoras, más riesgo hombro flotante, de fracturas de escápula o de húmero proximal. También puede haber lesión del plexo braquial, generalmente por fractura del tercio proximal, porque puede haber tracción. Si nos venimos a la parte de nervioso, tenemos que recordar que a ese nivel tendríamos pasando cerca de la clavícula toda la región del plexo braquial, de tal forma que cualquier tipo de lesión en la zona media puede afectarme a todos estos nervios que constituyen y que conformaban el plexo braquial.